Buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de fuerzas sobre vectores. Este no es un problema que suelo dar en el secundario, es más un problema para universidad. Dice, representar gráficamente el siguiente sistema de fuerzas concurrentes y calcular la resultante gráfica y analíticamente. Tenemos tres fuerzas, F1 de 30 newtons, F2 de 40 newtons y F3 de 45 newtons. Dice que cada fuerza actúa con un ángulo consecutivo de 35 grados y también nos da la escala que tenemos que utilizar. Dice que 1 centímetro en nuestra hoja, en la realidad, es igual a 10 newtons. Vamos a pasar a GeoGebra para ver qué es lo que nos está pidiendo. El punto de aplicación va a estar en el origen, hacemos un punto y esto tiene que medir 30 newtons. Acuérdense que cada centímetro equivale a 10 newtons. Acá sería 10 newtons, 20, 30. Pero tiene que tener un ángulo de 35 grados, más o menos por acá. Sí, recuerden que es un boceto, después vamos a hacerlo bien, vamos a graficar bien a escala. El siguiente también va a partir del origen, pero va a tener 40 newtons y también va a tener un ángulo de 35 más 35, que sería 70 grados, más o menos por acá. Y el siguiente sería de 105 grados, más o menos por acá, y la fuerza es de 45 newtons. Tiene que quedarnos algo así el sistema de fuerzas concurrentes. Esto pueden graficarlo en la hoja con una regla y un semicírculo. Vamos a tener que hacer otro procedimiento. Vamos a tener que hallar las componentes de cada uno de estos vectores. También nos va a servir esas componentes para hallar la resultante. Así que manos a la obra. Vamos a Word. Vamos a hallar las componentes de la fuerza 1. Entonces vamos a poner fuerza 1 en X y vamos a hallar también la fuerza 1 en Y. Acá tenemos nuestra fuerza 1. Tenemos que hallar la componente en X que sería esta medida aproximadamente. Como el ángulo lo tenemos es de 35 grados y también tenemos la magnitud que es de 30 newtons, podemos hallar la componente en X utilizando el cateto adyacente, sería el coseno del ángulo. Y para la componente en Y podemos utilizar el seno del ángulo. Vamos a hacer eso. La fuerza 1 en X es igual a la fuerza, que sería 30 newtons, por coseno de 35 grados. Y para F1 en Y, para la componente en Y, es F por seno de 35 grados. Podemos reemplazar y calcular. En este caso da 24,57 newtons. Hacemos lo mismo abajo, calculamos y da 17,2,20 voy a colocar newtons. De esta forma ya tenemos las componentes de la fuerza 1. Recordemos que esto tenemos que pasar a escala, esto está en newton, tenemos que utilizar la equivalencia. Vamos a pasar un ratito a centímetros, en este caso sería 2,4 centímetros y en este caso 1,7 centímetros. Ya tenemos que 2,4 centímetros equivale a 24,57 newtons y 1,7 centímetros equivale a 17,20 newtons. ¿Y qué vamos a hacer con estas medidas? Vamos a graficar la primera fuerza. Sabemos que el punto de aplicación de la fuerza F1 va a estar en el origen de coordenadas y su extremo se va a encontrar en el punto de coordenadas 2,4 centímetros y 1,7. Voy a anotar eso. Vamos a hacer eso en GeoGebra. Pasamos a la aplicación. Vamos a trazar dos puntos entonces. El primero es el origen. Tenemos 0,0. Ahora vamos a graficar el punto 2.4,1.7. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer es ir a la función de vector y unir estos dos puntos. Ya tenemos nuestro vector. Voy a cambiar el nombre porque este vector sería F1, que es el vector de 30 newtons y un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal. Ya tenemos nuestro primer vector. Vamos al siguiente. Hacemos lo mismo, pero ahora con F2. Vamos a hallar la componente en X de F2. Esto es igual a F2. Acá voy a poner F1 porque me olvidé de colocarlo. Sería F2 entonces por coseno de ya no 35 sino 70 grados. Esto es igual, sabemos que F2 es una fuerza de 40 newtons por coseno de 70 grados. Calculamos y nos da 13,68 newtons. Vamos a pasar ya esto a centímetros. Sabemos que un centímetro es igual a 10 newtons. En este caso sería 1, vamos a redondear en 4 centímetros. Y hacemos lo mismo con la componente de la fuerza 2, pero en Y. Calculamos, el resultado da 37,5
58, 59, vamos a redondear, newtons. Pasando a centímetros es igual a 3,8 centímetros. Estamos redondeando. Entonces tenemos ya las componentes de nuestro nuevo vector. Sabemos que la fuerza F2 va a tener su punto de aplicación en el origen y su extremo se va a encontrar en el punto de coordenadas 1,4 centímetros en X y 3,8 centímetros en Y. Pasamos a GeoGebra. Con el punto de aplicación 0, 0, no lo voy a volver a graficar al 0, 0. Ya está. Voy a trazar solamente el punto extremo, que es 1,4, 3,8. A ver si aparece. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a la herramienta de vector y unimos los dos puntos. De esta forma tenemos nuestro vector al que voy a cambiar el nombre. Voy a poner F2. Ya tenemos F1 y F2. Vamos a cambiar un poco los colores. El grosor. Vamos a graficar ahora el último vector, la fuerza F3. En X tenemos que es igual a F3 por coseno y el ángulo sería 70 más 35, 105 grados. Esto es igual a, sabemos que la fuerza F3 es de 45 newtons por coseno de 35 de 105 grados. Es igual, calculamos, y esto nos da un valor negativo de la componente en X que es menos 11,65 para redondear newtons. Podemos pasar también a centímetros, equivale a menos 1,17, pero podemos redondear a 2. Voy a redondear y voy a colocar directamente 2 para seguir la misma lógica que estamos siguiendo arriba. Vamos ahora con la componente de la fuerza F3, pero en Y. Ahora podemos calcular, el resultado da 43,47 newtons. Vamos a igualar a centímetros, 4,3 centímetros. Ya tenemos las componentes. Sabemos que nuevamente el punto de aplicación se va a encontrar en el origen, 0, y los extremos van a estar en el punto de componentes en X menos 1,2 centímetros y en Y 4,3 centímetros. Vamos a graficarlo. Ahí está, se puede ver el punto ahí arriba y ahora vamos a trazar el vector. Este vector es F3. Ya tenemos de forma gráfica nuestros vectores y también tenemos de forma analítica las componentes de los vectores. ¿Qué es esto de acá? Vamos a poner acá que esto es componentes de F1. Así queda más ordenado. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la resultante. La resultante sería la suma de todas las componentes por separado. Vamos a ver acá, resultante, fuerza resultante, recordemos que estos son fuerzas. Vamos a hallar primero la fuerza resultante en X es igual a, voy a anotar la fórmula primero, sería la componente, la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X. Y esto ya lo calculamos, entonces sencillamente podemos ir sumando. Primero es 24,57 newtons más 13,68 newtons más menos 11,65 newtons. Para que no quede más menos voy a borrar el más y que quede directamente el signo menos. Podemos sumar esto sin problemas y el resultado da 26,6 newtons. Hacemos lo mismo pero con la componente en Y de la resultante. Esto nos da como resultado 98,26 newtons. Por lo tanto tenemos que nuestra fuerza resultante es un vector que tiene como punto de aplicación el origen y por extremos tiene al punto de coordenadas en X 26,6 newtons y en Y 98,26 newtons. Esto vamos a pasarlo a centímetros para graficar. 2,7 centímetros, redondeando siempre, y 9,8 centímetros en Y. Voy a anotar acá el punto. Ahora podemos graficar en GeoGebra, es 2,7, 9,8. A ver dónde está el punto, que no lo veo, acá arriba. Vamos a la herramienta de vector y ahora podemos graficar este vector. Voy de nuevo acá, vamos a llamarlo a esto fuerza resultante y vamos a cambiar el color.
De esta forma hallamos la fuerza resultante. También podríamos obtener otro dato que es el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal. Vamos a llamar ese ángulo alfa y vamos a ver cómo calculamos alfa. Para eso vamos a utilizar la tangente del ángulo. Sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto es la componente en y el adyacente es la componente en x. Como tenemos estos datos, ya los calculamos previamente, solamente vamos a reemplazar en x abajo y en y arriba. Vamos a calcular y esto da 3,69 sin unidades. Por último, si queremos obtener el ángulo, porque esto no es el ángulo, esto es la tangente del ángulo. Si queremos el ángulo, vamos a poner tangente a la menos 1 y acá colocamos el valor que nos dio anteriormente, que es 3,69. Esto sí lo ponemos en la calculadora y nos da 74,8 grados. Vamos a ver en GeoGebra. Acá podemos ver que efectivamente la fuerza resultante tiene un ángulo aproximado de 74 grados. Otra cosa que nos faltaría calcular es la magnitud de la fuerza resultante, porque hasta ahora solamente tenemos las componentes. Nos faltaría entonces fuerza resultante. ¿Cómo sabemos cuánto vale la fuerza resultante? Bueno, tenemos que utilizar Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de FRX al cuadrado más FRY también al cuadrado. Reemplazamos, ponemos 26,6 newtons al cuadrado, voy a poner entre paréntesis, más entre paréntesis al cuadrado, calculamos y esto da 101,80 newtons. Podemos pasar a centímetros, esto sería 10,2 centímetros. Por lo tanto, si nosotros podemos medir, si llegamos a medir la fuerza resultante, esto nos tiene que dar 10,2 centímetros. Bueno, y con eso finalizamos este video. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.